Comisión del Régimen Económico, el asambleísta Daniel Mendoza, quien expondrá justamente los términos de este informe no vinculante sobre el veto parcial presidencial al proyecto de ley orgánica de simplificación y progresividad tributaria. Legisladores, importante el tratamiento que le damos a este veto la noche de hoy, un veto bastante corto que fue procesado en un tiempo bastante expedito en la Comisión de Régimen Económico, a quienes nuevamente debo agradecer y felicitar por el compromiso demostrado. Logramos aprobar un informe por unanimidad el domingo, alrededor de las 8 de la noche, en la medida en la que se revisaron las 13 objeciones presentadas por el Ejecutivo, y de este análisis se tomó la decisión de recomendar a este Pleno, a través de un informe no vinculante, el allanamiento en 12 de estas 13 objeciones y la ratificación en una de estas objeciones, particularmente lo relacionado a nuestros hermanos migrantes. Voy a, de manera muy sucinta, uno a uno, explicar estas objeciones. La objeción número 1 tiene que ver con el artículo 13, numeral 1, aclara el alcance de las reglas para la aplicación de la deducibilidad de intereses de créditos. Esto básicamente lo que busca es garantizar que se atraen capitales, que se puede establecer este mecanismo de financiamiento y que no se abusa de esta medida. Por eso se elimina la palabra o la frase "o independientes". Esto después también de haber recibido el criterio de algunas cámaras y gremios que encontraron que esto efectivamente tendría un impacto prácticamente en toda la población ecuatoriana con esa frase "o independientes". Al eliminar esto, pues solamente sería lo que tiene relación con las partes, valga la redundancia, relacionadas. La objeción 2 tiene que ver con el artículo 31. Se amplía el alcance de la exención de ICE a la producción local de alcohol proveniente de productos agrícolas cultivados localmente. Incluye la condición de que sea adquirido a los artesanos y organizaciones de la economía popular y solidaria. Sobre esta objeción, que tiene relación a la siguiente, ha habido un importante debate sobre si esta condición de que se le compre la materia prima a los productores locales en realidad va a afectar a la economía del país o no. Si las marcas o las empresas ya establecidas en el país mañana deciden crear nuevas marcas, pero que demuestren que tienen el 70% de materia prima de producción local, podrán acogerse a esta exención, pero eso va a beneficiar a una importante parte del sector productivo del país, principalmente la zona Sierra Centro. Recordemos que hay excedentes en la producción en el país. Tenemos excedente en el arroz, excedente en la papa, y hay muchos productos, bebidas alcohólicas que podrían ser elaboradas con estos excedentes y beneficiar a estos productores en la medida en la que se incentive este mercado. Por lo tanto, como lo dije ya, esta objeción 2 está vinculada a la objeción 3, que básicamente reforma el artículo 35, numeral 4, que modifica la tabla del ICE en relación a lo propuesto de la anterior objeción. Aclara que este beneficio no será aplicable para las marcas existentes. Si fuera aplicable este beneficio para las marcas existentes, entonces sí significaría un sacrificio fiscal importante para el país. Por lo tanto, simplemente se ha cuidado que esto no genere este sacrificio fiscal, sino que más bien incentive el mercado, garantizando que todos estos excedentes de producción de nuestros hermanos productores puedan ser utilizados para la generación de nuevos productos, nuevas marcas de bebidas alcohólicas. En la objeción 4 se elimina la figura de la reinversión para el sector de telecomunicaciones, algo que evidentemente generó suficiente ruido y tiene aquí un componente adicional, porque el veto vino con un realmente descuido en el que dejaron una disposición general 10ª que hace referencia a este artículo 47. Y aquí quisiera dejar claro que después de analizar jurídicamente este, a mi criterio, error de parte del veto, en la práctica sería y es absolutamente inaplicable esta disposición general 10ª, puesto que hace referencia a la reinversión que se elimina en el artículo 47. Por lo tanto, aun cuando por técnica jurídica debieron
vetar y eliminar la disposición general 10ª, al quedar en el proyecto tampoco sería aplicable porque hace referencia a la palabra reinversión que ya no consta en el proyecto. En la objeción 5 se suprime la obligación de la inversión obligatoria mínima. Esto se trabajó aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. Algunos legisladores evidentemente propusieron este contenido en el que se imponía un porcentaje de estos montos para que fueran invertidos en este tipo de proyectos tecnológicos. Esto se elimina con el veto, puesto que genera algún nivel de inseguridad jurídica y esto tiene que ser dentro del contrato que se establezca. Así que el llamado al Ejecutivo para que el momento que tenga que realizar estas renegociaciones de los contratos incluya precisamente estos componentes, incorpore dentro de los diferentes contratos el apoyo al sector rural que necesita conectividad, a las zonas fronterizas y a las zonas menos atendidas. En la objeción 6 se incorpora el mecanismo de pago con bonos que ya fue aprobado, que ya fue debatido, que ya este Pleno se pronunció al respecto de esta importante herramienta para garantizar un mejor manejo de flujo y que en realidad el Ejecutivo se pueda autoimponer una fecha cierta de pago para sus obligaciones, tanto para proveedores como para los gobiernos autónomos descentralizados. Sin embargo, todos conocemos que cuando se dan este tipo de laudos arbitrales o se dan este tipo de sentencias, en realidad el Estado generalmente no las tiene provisionadas, no las tiene en realidad previstas y por lo tanto tiene que decidir o por un lado quitarle recursos a un sector que los puede necesitar urgentemente en ese momento o por otro lado incumplir la sentencia con las repercusiones legales que eso implica a nivel internacional. Por lo tanto, esta medida de la objeción 6 lo único que le da al Estado ecuatoriano es la posibilidad de ofrecer como medio de pago los bonos del Estado siempre y cuando exista la aceptación de la otra parte. Es decir, esto no es a través de la imposición, sino a través de la aceptación de ambas partes. Es una herramienta que el Estado tendrá en su poder para poder garantizar un mejor manejo de flujo. En la objeción 7, que tiene relación con el artículo 61, se amplía el límite actual de envíos al año para los migrantes ecuatorianos residentes en el exterior. Esto fue debatido ampliamente en esta Asamblea. Se decidió tomar o eliminar el límite que se había establecido previamente para nuestros hermanos migrantes, pero el veto básicamente propone una reglamentación a través del COMEX, en la medida en la que la política arancelaria, que tiene directa vinculación con la política económica, no necesariamente debe estar estipulada en una ley. La Comisión de Régimen Económico, en este informe no vinculante, recomienda a este Pleno la ratificación de esta objeción. En la objeción 8 tiene que ver con la ampliación de los beneficios que ya se aprobaron para los jóvenes estudiantes que tienen deudas o carteras castigadas con el crédito educativo, para que aquellos que ya se acercaron a refinanciar sus créditos se beneficien de la recalificación en la central de riesgo, algo que evidentemente no pasaba, puesto que básicamente ya muchos jóvenes se acercaron, ya están pagando la refinanciación de sus créditos y siguen siendo calificados con una calificación muy baja que no son sujetos de crédito. Eso se corrige y se amplía el beneficio de la recalificación aprobada en la ley. En la objeción 9, que tiene que ver con la disposición general quinta, se establece la vigencia inmediata, a partir de la publicación de esta ley, del régimen tributario aprobado para la distribución de dividendos. En esta objeción me gustaría aclarar que también ha generado algún nivel de debate sobre si corresponde o no que los dividendos del 2019 sean los que básicamente se incluyan dentro de esta medida. Tenemos que dejar claro que lo que se genera en el 2019 en realidad se paga en el 2020. Entonces, el Estado ecuatoriano no está esperando recaudar nada sobre esta medida en el 2019 como tal. Sí lo está haciendo para el 2020. No estaría correcto que nosotros buscáramos reformar o básicamente modificar esto y patear un año más esa recaudación para que sea la renta del 2020 la que se pague, en este caso se recaude para el Estado ecuatoriano en el 2021. En la objeción 10, una transitoria segunda, se elimina la propuesta presentada sobre el pago del ICE a vehículos operativos de la fuerza pública.
Y la objeción 11, 2 y 13 tienen que ver con correcciones de forma. La 11, corrección de forma que enumera la normativa del numeral 3 del artículo 13. La 12, corrección de forma sobre las fechas. Y la 13, básicamente tiene que ver con la primera objeción de este proyecto, que es la transitoria 15ª, que habla de la eliminación de la transitoria que planteaba que serán gravados con impuesto a la salida de capital los pagos generados en el exterior por amortización de capital e intereses generados sobre créditos otorgados, cuya tasa supere la referencial del Banco Central. Es decir, se elimina la posibilidad del abuso de este tipo de financiamientos para garantizar que las empresas, en este caso solamente relacionadas, son las que pueden ser impactadas por esta medida. Finalmente, me gustaría dejar sentado una fe de ratas que básicamente fue incluida en este proyecto por parte del veto, en la disposición transitoria octava, que se refiere a los beneficios para las entidades del sector financiero de economía popular y solidaria. La disposición debería hacer referencia al inciso del artículo 9.5 de la Ley de Régimen Tributario Interno y no al inciso primero, como erróneamente consta. Esto básicamente es una corrección de forma que debió ser incluida en el veto, no fue incluida, pero si no se deja constancia de esta fe de ratas, evidentemente no sería aplicable esta medida. Señores legisladores, ese es el veto, es un veto, como lo dije en mi primera intervención, suficientemente corto, 13 objeciones, de los cuales la Comisión de Régimen Económico sugiere a este Pleno el allanamiento a 12 y la ratificación en uno de estos. Por lo tanto, señor presidente, antes de culminar mi intervención, me gustaría mocionar el allanamiento, en primer lugar, a estas 12 objeciones, la número 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 8, la 9, la 10, la 11, la 12 y la 13, señor presidente, para posteriormente mocionar la ratificación de la objeción número 7. Gracias, compañeros legisladores.